Como las mujeres en un momento y en una cultura donde no se destacaba la contribución de las mujeres, en la Biblia nosotros tenemos de manera sistemática la presencia de las mujeres. Y ese es el nuevo libro que vamos a sacar. El día de hoy es el tema de Moisés y lo que yo voy a hacer es, yo voy a dialogar con ustedes, no va a ser una conferencia así completa, voy a dialogar con ustedes por 20 minutos, 25 minutos, para luego tener oportunidad para dialogar. Acuérdense que yo puedo hablar de este tema 2 horas, pero ustedes me van a atender únicamente 20 o 25 minutos. El subconsciente nos traiciona y nos vamos a quedar dormidos aunque tengamos los ojos abiertos. ¿Oyeron? Así que vamos a empezar de la siguiente manera. Miren, cuando uno estudia la figura de Moisés, uno descubre que Moisés es un personaje muy importante en la Biblia y en la historia. Es importante en la Biblia porque Moisés fue el agente de Dios que recibió la ley y la ley ha sido el marco de referencia ético de todo lo que nosotros tenemos en la Escritura. Pero no solamente en lo que tenemos en la Escritura. Las leyes de Moisés, los 10 mandamientos, han sido baluarte para el desarrollo ético de otras culturas también. Por ejemplo, a través de la fe cristiana, a través de el estudio de Moisés, el estudio de la Biblia, el estudio del Nuevo Testamento, la ley de Moisés, pero los valores éticos de la ley han corrido el mundo. Y uno nota que en la ley romana hay influencia de la ley de Moisés, que en la ley de Europa hay influencia de la ley, y el día de hoy la ley de Moisés es importante inclusive para las legislaciones contemporáneas. El día de hoy todavía sigue jugando un papel protagónico. Cuando estudiamos a Moisés también vemos que a través de la historia ha sido un personaje que le han dedicado óperas, que le han dedicado poemas, que le han dedicado bustos. Hay uno muy famoso de Moisés, donde se presenta a Moisés con dos cuernos, que ha sido siempre, ha llamado la atención, y uno lo ve en Italia, ha llamado siempre la atención a la gente, cómo es que Moisés tiene dos cuernos. No son dos cuernos, es una alusión al rostro que le brillaba. Y el artista, para tratar de presentar eso, le puso esos dos resplandores, pero que a la vista del día de hoy lo que parecen son cuernos, pero no. Es una referencia al texto bíblico, donde el texto bíblico dice que el rostro de Moisés se había transformado. Y cuando estudiamos el libro del Éxodo, nosotros vemos que el Éxodo tiene dos personajes importantes. 3, 4, 5, pero dos importantes personajes. En primer lugar, está el faraón, que es la figura de opresión, la figura malvada del libro, y luego está la figura de Moisés, que se presenta como un libertador del pueblo, como una persona que superó las dificultades para libertar el pueblo de Israel, y Dios lo honró con los 10 mandamientos, y luego sus enseñanzas se convirtieron en valor profético para la humanidad. Ciertamente, cuando estudiamos la vida de primero todo el Éxodo, pero descubrimos la importancia de Moisés, tratamos de descubrir, sacar una especie de biografía de Moisés, y lo primero que descubrimos es que la vida de Moisés se divide en 3 grandes periodos. 3 grandes periodos que dividen la vida de Moisés. En primer lugar, está su nacimiento y su ida al palacio del faraón, número 1. Número 2, está el periodo donde Moisés vivió en el desierto, y vivió en el desierto por un tiempo, preparándose para lo que venía en el futuro. Y la tercera etapa de Moisés es la que va con los hijos de Israel a través del desierto para llegar a la tierra prometida. 3 periodos importantes en la vida de Moisés. Y lo curioso del caso, y lo primero que nos llama la atención, es que los 3 periodos son de 40 años. Según el texto bíblico, no fueron 36, ni 52, ni 41, 40 años.
Y ya para iniciar, comenzamos a ver detalles teológicos y educativos y simbólicos de importancia en la vida de Moisés. En primer lugar, son 3 periodos y el número 3 en la Biblia alude a algo perfecto, a algo completo, a algo bien hecho. Tres periodos de 40 años. Pero el número 40 en la Biblia es símbolo de una lección aprendida. El número 40 no es cualquier número en la escritura. Recuerdan, Jesús oró y ayunó 40 días y 40 noches. Cuando aprendió lo que Dios tenía que decirle, entonces empezó su ministerio. Elías, recuerdan, Elías el profeta, cuando Jezabel comenzó a molestarlo y lo amenazó de muerte, pues entonces Elías sencillamente comenzó a huir de Samaria y de la región del Carmelo. Entonces tuvo 40 días y 40 noches viajando y llegó hasta el Sinaí. 40 días, 40 noches. Los hijos de Israel estuvieron 40 días, 40 noches. Luego de la resurrección hasta Pentecostés, 40 días. El número 40 es símbolo de una lección aprendida. Y cuando estudiamos la vida de Moisés, que se divide en 3 áreas de 40 años, estamos viendo que tuvo una educación completa, que tuvo 3 etapas en la educación y en cada etapa iba pasando de un nivel a otro, iba pasando de un nivel a otro, hasta que Moisés llegó a ser lo que Dios quería que él fuera. Un detalle que voy a decirle ahora, pero que por favor siempre guárdalo por toda la vida. Moisés no es que digamos que haya sido la persona más sobria y de carácter más sobrio. Yo estoy casi seguro que a veces yo me preocupo y pienso que si Moisés era hispano o no. Porque Moisés tiene un temperamento de decirle a usted y tenga. ¿Oyeron ustedes? Toda la cosa iba bien hasta que ustedes lo apretaban un poquitito y respondía. Era capaz hasta de tirar las tablas de la ley. Mire qué mala crianza. O sea que Moisés era una persona temperamental. Dios lo transformó y lo hizo una persona humilde y sencilla, pero tuvo que luchar con él, Pero yo quiero que ustedes sepan que cada vez que Moisés se metía en problemas, una mujer lo salvaba. Interesante esto, ¿eh? Una mujer. Así que todas las hermanas que están aquí, veo ahí a Nilda, veo a Maritza, a Lorena, a Nadia, Nidia, a todas las mujeres que están, Laura, todas las mujeres que están aquí. Vean que Dios utilizó a las mujeres para preparar a Moisés, para salvar a Moisés y para llevar a Moisés al futuro. Por ejemplo, cuando el faraón determinó que mataran a los niños judíos, las parteras le salvaron la vida. ¿Recuerdan el texto bíblico? No solamente eso. Cuando nace y estaban preocupados por su futuro, la hermana de Moisés, Miriam o María, lo puso en una canastilla y lo tiró al río. Y otra mujer, la hija del faraón, fue la que lo recibió. Y la hija del faraón llamó a otra mujer para que lo educara, ciertamente. Y luego cuando se desarrolla y llega al desierto y no sabe qué hacer, otra mujer lo sostiene y se convierte en su esposa. Pues, y así uno nota la importancia de las mujeres en la vida de Moisés. El primer periodo es un periodo educativo para Moisés, donde ve la mano de Dios, donde ve la acción de Dios y donde se educa en el palacio del faraón. Ahora, este es un periodo muy importante para Moisés porque 1, aprendió la cultura de Egipto. 2, aprendió el idioma de Egipto. 3, aprendió la infraestructura política y militar de Egipto. Aprendió lo necesario para poder ser un líder nacional y un líder internacional. Entonces Moisés, en las barbas del faraón, comenzó a educarse y comenzó a entender la cultura
Por eso es que Moisés podía hablar con el faraón, primero en su idioma, pero que entendía lo que estaba sucediendo, entendía el pensamiento del faraón y lo rechazaba Moisés, porque no solamente tenía la educación que recibió en Egipto, sino la educación bíblica que le dio su mamá. Y por su mamá es que Moisés se levanta de esa forma. Moisés sigue creciendo en el palacio del faraón y de esta manera se cumple su primer ciclo de 40 años. Ese ciclo culmina cuando Moisés se da cuenta de que él tiene otra cultura que tiene que entender, él tiene otra cultura que tiene que desarrollar y le da con llegar a las comunidades de los hebreos. Y llegaba allí, aprendía. Recuerden que el texto bíblico que dice que Moisés hablaba, pero que Aarón era su profeta. Recuerden, era su voz, era quien lo representaba. Siempre la gente me dice a mí, mire doctor, lo que pasa es que Moisés era gago, Moisés era tartamudo, Moisés tenía dificultad. No, sencillamente lo que pasaba era que Moisés no sabía mucho hebreo, porque se había criado en Egipto y sabía Egipto y se defendía en hebreo también, pero no como para tener un discurso, para tener una palabra, para convencer al pueblo. Por eso es que Aarón jugó un papel protagónico. Cuando a los 40 años Moisés se encuentra con su pueblo y se da cuenta el problema del cautiverio, y se da cuenta del problema de la opresión que tenía el faraón con el pueblo de Israel, con el pueblo hebreo, dice que eso se tiene que acabar. El único problema es que notó cómo un egipcio trataba a un hebreo, entonces lo asesinó. Moisés creyó que nadie se había enterado. Moisés pensó que eso había pasado y que nadie se había percatado del incidente. Se fue a su casa como si nada hubiese pasado, pero cuando regresó al otro día y trató de corregir dos hebreos que estaban peleando, se levantaron y dijo, espera un momentito, no nos vayas a hacer como ayer hiciste con el egipcio. Entonces se conoció que Moisés tenía ese temperamento, que era capaz de matar a una persona y tuvo que salir de Egipto. Huyendo, separando desde la perspectiva humana, salió huyendo. Desde la perspectiva divina, empezaba un nuevo capítulo en su vida. Empezaba un capítulo donde llegó al desierto 40 años más. 40 primero en Egipto, 40 en el desierto. Y en el desierto, en su segundo periodo, fue que aprendió el mundo de la pastoral, el mundo del pastor, el mundo del desierto del Sinaí. O sea, Moisés no conocía el Sinaí, conocía el Nilo, conocía la capital, conocía a Ramses, conocía las ciudades de Egipto, pero el desierto no, los reyes no van a los desiertos, los príncipes no van a los desiertos, sino a ir y venir. Pero allí estuvo Moisés 40 años entrenándose en la vida del desierto. Ahora escúchenme bien esto. Moisés no se imaginaba lo que Dios tenía con él. Moisés no se imaginaba lo que el Señor traía con él, pero ya lo estaba preparando, porque Dios sabía que posteriormente iba a estar en el desierto guiando a los hijos de Israel. No hay un curso, ¿verdad?, por internet que Moisés pudiera matricularse, cómo llegáramos, ¿verdad?, a los diversos lugares del desierto, y lo tuvo 40 años el Señor preparándolo en el desierto. Esa preparación tuvo su familia, tuvo su esposa, allí tuvo que enfrentar animales, allí tuvo que enfrentar la vida diaria, los gozos y las tribulaciones de la vida normal. Y al final de esos 40 años, cuando estaba en el desierto, viene una revelación especial de Dios a una zarza, un arbusto pequeño, empieza a arder. Él llega hasta el arbusto
Y cuando comienza, se está acercando un ángel, un enviado de Dios, esa es la palabra, un ángel, un enviado de Dios, le dice, descálzate, porque el lugar es santo. Y ahí el Señor le revela a Moisés la segunda etapa de su vida. En primer lugar, está preparándose en Egipto. Segundo lugar, está preparándose en el desierto. Y el ángel le dijo, prepárate porque hay 40 años más que tiene que empezar ahora. Y el Señor lo comisiona para ser libertador del pueblo de Israel. Ahora, miren, los libertadores empiezan sus proyectos de vida a los 20 años, a los 15 años, cuando tienen energía, cuando tienen fuerza, cuando tienen visión. La energía de la juventud los hace emprender a los 80 años. Yo no sé si aquí hay, déjame ver bien, si hay alguien aquí de 80 años. Posiblemente no. Yo no tengo 80 años, pero tengo 72. Es decir, que a esta edad de mi vida yo estoy buscando la manera de hacer cosas menos, de tener menos dificultades. A esta edad de mi vida yo estoy buscando la manera de todas las conferencias, en vez de ir a la iglesia, hacerla por Zoom. ¿Entiendes? De pronto Dios llama a Moisés a lo que nosotros llamaríamos a destiempo y le dice a Moisés, no, empieza ahora una nueva etapa en su vida. Esta etapa de Moisés es singular porque tiene grandes enseñanzas. En primer lugar, hay una conversación del ángel con Dios y el ángel con Moisés y Dios con Moisés en la zarza fundamental. Porque Moisés pregunta qué es lo que sucede y el texto bíblico muy importantemente afirma y dice, yo soy el Señor que te estoy llamando y añade, yo he visto la oración, la aflicción del pueblo, la vio. Número 2, yo he oído tu clamor. 2, número 3, he descendido a liberarlo. Es decir, que un Dios que ve y un Dios que escucha no puede hacer otra cosa más que intervenir. Y esa es la gran diferencia entre el Dios bíblico, el Dios verdadero y las divinidades del Oriente Medio. Si ustedes leen el libro de Isaías en el capítulo 41 y 42, ustedes notarán que Isaías dice, no, si las divinidades son buena gente, las queremos mucho. El único problema es que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan, porque el secreto del Dios transformador es que ve, escucha e interviene. Y lo interesante es que esa es la primera lección que le da Dios a Moisés antes de comenzar el proyecto de vida de liberación de Egipto. Moisés recibe la revelación de Dios, regresa a Egipto y comienzan las conversaciones con el faraón para que dejara salir el pueblo de Israel. Yo estoy seguro que ya el pastor Juan ha hablado o va a hablar acerca de la plagas que envió Moisés al Dios y Moisés al faraón para que dejara ir al pueblo. Las plagas se relacionan con divinidades en el Oriente Medio, especialmente de Egipto. Alguna divinidad estaba detrás de esa plaga, que lo que quiere decir desde la perspectiva teológica es que el Dios bíblico era más poderoso que los dioses que tenía Egipto. Había un Dios relacionado con las pulgas, había un Dios relacionado con dificultades en la piel y así sucesivamente. Las 10 plagas son desafíos extraordinarios que el Dios bíblico pudo superar para superar las dificultades y el corazón tan roto y el corazón tan endurecido que tenía el faraón. Luego que salen de Egipto, luego que Moisés, primero el faraón no lo quería dejar, pero finalmente lo dejó salir con las plagas de las pulgas, las plagas de las aves que caían, todas las plagas estas lo que hacían era demostrar el poder de Dios contra los dioses de faraón.
tan pronto salen, según el texto bíblico, a los 3 días, tan pronto salen de Egipto, lo primero que se encuentran es con un desierto. Moisés, el desierto era normal porque se había preparado para vivir en el desierto. Dios lo había tenido 40 años y entonces Moisés sabe Dios y decía, pero ¿para qué tú me tienes aquí? ¿Para qué yo sirvo aquí? Yo no estoy haciendo nada. Pero Dios lo estaba preparando para el futuro que él no conocía. Es decir, que el día de hoy, cuando ustedes y yo estamos hablando y el pastor Juan está dirigiendo estos estudios y preparando estos programas, solamente Dios sabe para qué Dios está preparando a Nidia en los próximos 10 años y a Caridad y a Juan y Nilda y a Yadiel y a cada uno de ustedes, porque el Dios bíblico no improvisa. Entonces, preparó Moisés por 40 años para que en el momento oportuno cumpliera su labor. Cuando culminan los primeros 40 años, va al desierto. Cuando culminan los segundos 40 años, regresa a Egipto para sacar al pueblo. Pero cuando saca el pueblo, ustedes no van a creer esto, se encuentra con el desierto. Y lo primero que hacen los hijos de Israel es comenzar a criticarlo, comenzar a reprocharle y le decían, pero ven acá, le decían a Moisés, si llegan a ser puertorriqueños, decían, ay bendito Moisés, no había tumba en Egipto que nos han traído a morir en el desierto. Interesante esto, ¿eh? Interesante. Ya. Un pueblo que estaba en proceso de liberación prefería el cautiverio que le daba seguridad a emprender un proyecto al futuro donde había elementos que uno no podía controlar, descontrolados para nosotros. Cuando Moisés comienza el proceso, el pueblo de Israel comienza a criticarlo, comienza a hablar de él, entonces Moisés se queja donde el Señor y el Señor le dice, no, Moisés, no te preocupes, que el problema no es contigo. ¿Recuerdan el texto bíblico? El problema es conmigo. Es decir, que cuando comenzó su ministerio de liberación, comenzó su dificultad mayor, su problema mayor fue con los hijos de Israel, con la gente que se supone que estaban liberados, con la gente que se supone que fueran agradecidos, con la gente que se supone que fueran sus agentes, su apoyo continuo, se convirtieron en un dolor de cabeza para Moisés. Una gran lección para los pastores, para los líderes, para las iglesias, para todo el pueblo de Dios, es que algunas personas, no todos, pero algunas personas que vienen a la iglesia y se convierten, que vienen con cautiverios, de pronto el mundo, los recuerdos, las cadenas lo atan al pasado y de la única manera que pueden justificar volver al pasado es criticando a quien los llevó al presente. Es decir, que viene alguien a la iglesia y ya quiere tornar atrás. No puede hacerlo así de pronto, tiene que buscar una justificación. Y la justificación siempre es, esta iglesia no me gusta porque es muy fría. Esta iglesia no me gusta porque canta muy alto. Este pastor no me gusta porque predica poco. Esta pastora no me gusta porque predica muy largo. Siempre buscan algo que justifique su salida y eso fue lo que vivió Moisés. Sin embargo, Moisés decidió no hacerle caso a la crítica y seguir adelante en la vida. El apóstol Pablo diría que seguían al blanco de la soberana vocación. En efecto, Moisés siguió con el pueblo y porque Dios vio la fidelidad de Moisés, lo lleva al monte Sinaí, al mismo lugar donde previamente se había revelado para que sacara al pueblo de Dios. En esta ocasión lo trae para tener una serie de experiencias intensas con el Señor. Hay tiempo en la vida de Moisés para caminar por el desierto. Hay tiempo para estar
en el palacio de Egipto. Hay tiempo para ser pastor y prepararse en el campo, pero hay tiempo también para esconderse con Dios y llegar al monte de Dios de forma tal que uno pueda hablar con Dios. Y el texto utiliza con Dios para hablar cara a cara, aunque Moisés solamente le vio sus espaldas. Este periodo, esta experiencia de Moisés en el monte de Sinaí fue singular porque marcó su vida para toda la vida. En primer lugar, recibió los 10 mandamientos. En segundo lugar, luego de los 10 mandamientos, tiene la oportunidad en este monte de hablar con Dios cara a cara. No toda la gente tiene la oportunidad de hablar con Dios cara a cara. Y esa oportunidad le permitió a Moisés trabajar con su carácter y con su genio. Ya cuando leemos las tradiciones de Moisés, las tradiciones del Éxodo, descubrimos que llegó a Mara, Refiim. Yo no sé cuántos recuerdan cuando el pueblo estaba medio desorganizado y medio desorientado. El Señor le dice a Moisés, esto lo aprendió con su suegro Jetro, el Señor le dice a Moisés, organiza el grupo. No puedes hacerlo tú solo. Qué gran lección le dio a Moisés. Y cuando le dice organiza el grupo frente a una dificultad, una guerra, le dice el Señor a Moisés, tú levanta tus manos, es decir, ten un sentido de triunfo, preséntate al pueblo con sentido de triunfo y cada vez que tú tengas las manos arriba, pues el pueblo va a triunfar. Es decir, cuando el líder, el ministro está dando una comunicación y proyecta seguridad y proyecta triunfo y proyecta esperanza, el pueblo recibe eso y el pueblo lo conoce. Pero como los líderes somos seres humanos, a veces nos cansamos y bajamos las manos. Y cuando bajamos las manos, el pueblo se desorienta. El pueblo comenzaba a perder la guerra. El pueblo tenía dificultades. ¿Qué hizo Moisés? ¿Y qué hizo Dios con Moisés? Le mandó gente que le ayudara a levantar las manos. Porque levantar la mano en la Biblia es signo de triunfo, es signo de victoria. Hay lugares en el mundo que uno se declara la derrota levantando su mano. Los boxeadores levantan las manos, ya perdió. En la Biblia no. En la Biblia levantar la mano es símbolo de seguridad, es símbolo de triunfo, es símbolo de esperanza, de gracia y de gloria. Esta etapa de Moisés en el desierto fue fundamental. Hubo dificultades donde Moisés rompió las tablas de la ley y el Señor, las decisiones de uno tiene que pagar las consecuencias de sus decisiones. Por esa mala crianza no pudo llegar a la tierra prometida. Sin embargo, Dios conoce las debilidades de su pueblo y lo dejó ver la tierra prometida. Cuando uno estudia la vida de Moisés, uno descubre muchas enseñanzas. Y uno descubre, número uno, que tuvo 3 periodos de vida fundamentales. Uno, para cuando aprendió el mundo de Egipto, el mundo administrativo de Egipto, que después fue necesario para él en la liberación organizar el pueblo. Número 2, conocer el campo, conocer el desierto. Los segundos 40 años conoció el desierto de Sinaí. Y número 3, en el tercer periodo de 40 años fue cuando Moisés liberó al pueblo de Israel y como libertador se encontró con dificultades extraordinarias, pero las pudo lograr superar en el nombre del Señor. Desde la perspectiva de Moisés, ese es el Moisés que nosotros tenemos, con virtudes y con defectos, con contentamiento y con tribulaciones. Es un Moisés que trajo la liberación del pueblo. 1. Segundo, es un Moisés que le trajo la ley al pueblo, legislador. Y 3, con sus enseñanzas, se convirtieron sus enseñanzas en el mensaje profético de Moisés que rompió los linderos del tiempo. Por eso es que ustedes ven en el Nuevo Testamento
en el capítulo 6 y 7 de Mateo, cuando el Señor está hablando y le dice a los discípulos, oíste que fue dicho a los antiguos. ¿Recuerdan el texto bíblico? Entonces Jesús le dice a los discípulos, pero ahora yo los digo. Es decir, las palabras de Moisés son importantes. Las palabras de Moisés son proféticas. Las palabras de Moisés son determinantes en la revelación de Dios. Pero las palabras de Jesús son las que dan vida y vida en abundancia. Ya voy acabando para hacer unas cuantas afirmaciones teológicas con respecto a Moisés y con respecto al Dios de Moisés. Número uno, es un Dios que ve el dolor, escucha la oración e interviene. E interviene de muchas maneras. Hay momentos que intervino con poder extraordinario y abrió el mar rojo. El Dios bíblico tiene la capacidad de abrir caminos en el mar. Es decir, por detrás venía el ejército del faraón. No podían tornar atrás los israelitas. Si seguían por el desierto, no tenían el equipo necesario para seguir el del desierto. Se estaban alimentando con el maná que le daba el Señor. Y tercero, no tenían embarcaciones para cruzar el mar. Cuando llega esa encrucijada, Dios abre el mar para que el pueblo pase. Es un Dios que ve, escucha, interviene y abre el mar para que usted pueda pasar de forma extraordinaria. Además, el Dios bíblico se especializa en acompañarnos en la vida. Es interesante que el texto bíblico habla y dice que el Señor acompañaba del pueblo de día y de noche. De día lo acompañaba con una columna de humo, ¿recuerdan el texto bíblico? Y de noche con una columna de fuego. Pues yo quiero decirle que yo he estado muchas veces en el desierto de Sinaí. Las columnas de humo son remolinos que se preparan durante el día con los cambios de temperatura, y yo he visto en vivo con mis ojos, en una ocasión cuando íbamos en un bus, de pronto se organizó un torbellino al lado del bus que nos acompañó como por una hora. Ese torbellino, y el bus iba y el torbellino al lado, íbamos ahí los dos, uno al lado del otro. Eso pasa en el desierto por los cambios de temperatura y los cambios de orientación del viento, pero es símbolo de la presencia de Dios. Y de noche, uno cuando está en el desierto de Sinaí, uno nota que hay muchos relámpagos. Yo quiero que ustedes sepan que para el pueblo de Dios, esos relámpagos son columnas de fuego. Es decir, que de día el viento representaba al Señor y de noche el relámpago y el fuego también representaba al Señor. Una persona no creyente en el viento ve un fenómeno físico y ya. Una persona no creyente en el relámpago ve un rayo más. Un hombre de fe como Moisés y gente de fe como en la iglesia, descubrimos que todo eso que pasa en la naturaleza no es el capricho de la naturaleza ni la casualidad que estemos allí, sino que se pone de manifiesto el poder, la gracia y la presencia de Dios al lado nuestro con un solo propósito: darnos vida y vida en abundancia. Culmino de la siguiente manera. Miren, la gran lección de Moisés, cuando uno estudia a Moisés, ciertamente es que es un libertador. Ciertamente fue el que nos dio los 10 mandamientos. Ciertamente dio mensajes extraordinarios. Ese que le acabo de mencionar, el Dios que ve, que escucha, interviene. Un gran hombre de Dios. Pero el gran mensaje de Moisés y del libro del Éxodo es que Dios usa personas normales. Dios no tiene un equipo de superhéroes. Dios tiene personas normales como Moisés, que tenía dificultad de carácter, que no conocía muy bien en el hebreo, que tenía dificultad de comunicación, temperamento fuerte, y Dios tomó esa vida y tomó esa persona y lo fue moldeando
y preparando para que fuera un agente de bien a su comunidad y a su pueblo. Por eso es que todavía, el día de hoy, nosotros damos gracias a Dios por Moisés, porque Moisés representa un ser humano que fue sensible a la voz de Dios, y como fue sensible a la voz de Dios, Dios lo puso en alto en el monte, y desde el monte pudo ver el futuro y pudo ver la tierra prometida. No pudo llegar, pero sí la vio, es decir, que cumplió su labor y llevó al pueblo al lugar que tenía que llegar. Finalmente le digo lo siguiente: fue tan buen líder Moisés que preparó un sucesor para que llegara a las nuevas generaciones con ese mensaje transformador de la palabra de Dios para la humanidad. Y disculpen que me pasé 4 minutos, que quería acabar a las 8:40 y son las 8:44 pero lo que quería era abrirle el apetito para las preguntas y para el diálogo que tengamos ahora en el nombre del Señor. Pastor, por favor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Esto ha sido un manjar excelente que hemos recibido en esta noche. Creo que no hay persona en esta presentación que pueda decir que no aprendió algo nuevo en esta noche. Así que lo que queremos hacer es, queremos abrir a un tiempo de diálogo con el doctor Samuel Pagán. Algunos de ustedes saben, en el Zoom hay una manera de, hacia abajo en la pantalla, hay un lugar donde dice reacciones, reactions. Ahí usted puede oprimir y levantar la mano. Y así nosotros podemos ir en un orden. Por favor, sea breve en su pregunta, para que podamos tener buen tiempo para algunos más. Así que pueden ir apretando el raise hand, pueden ir levantando las manos y así les estaremos llamando para que puedan reaccionar. ¿Quién quiere ser el primero en reaccionar a lo que hemos recibido en esta noche? Hermano Alberto, reacciónenos. Usted hizo un choice bien sabio en estar con nosotros en esta noche. Alberto, ¿dónde estás? Aquí estoy, mi querido amigo. Hey, Samuel, te mando así, pero un abrazo súper grande. Qué bueno, qué bueno. No te había distinguido, ahora te distingo. Qué bueno. Sí, es que yo sí tengo los 80 o por lo menos 100, mínimo 120 encima mío. Ya estoy con ganas de que me retire. Qué bueno, qué bueno. ¿Dónde tú estás en este momento? ¿En California? Sí, y en mi oficina, Entonces, sí, muy bien, muy en bien. el palacio aquí estamos Un escuchando. estudiante mío y también muy amigo, un colega muy bueno en Fuller. Dios te bendiga, Alberto. Oye, ¿Alguien más que tenga alguna lo palabrita? de la elección me parece súper bueno Muy por bien, dos perdón. cosas. Uno, la mayoría de los personajes bíblicos, estoy haciendo muy sencillo esto, ¿no? Muchos de los personajes no, comillas, son dignos de acuerdo al patriarcado, de acuerdo a la tradición, de acuerdo a lo que se esperaba de un líder. Me parece que incluso el propio Jesús no... Según los criterios nuestros. Exactamente, exactamente. Entonces, me gustaría que si puedes ahondar, cuál es, obvio, desde la perspectiva bíblica, cuáles son entonces los criterios divinos que usa Dios para poder elegir a uno de los suyos y llevarlo a momentos tan trascendentes como por ejemplo la salida de la esclavitud o el encuentro con la tierra prometida y otras muchas otras cosas, ¿no? Muy buena pregunta, Alberto. Mira, el elemento en común de todos los personajes líderes bíblicos era que tenían virtudes, pero la Biblia no esconde sus dificultades. Por ejemplo, Noé tenía problemas con el alcohol. Abraham tenía problemas con la verdad y la mentira. A veces se le confundían un poquitito, ¿verdad? David es que, ¿verdad?
Lo peor que podía pasarle a uno en la época de David era estar casado y ser amigo de David, porque le podía costar la vida. Es decir, la Biblia no esconde los defectos de la gente, pero el elemento en común de la gente de Dios en la Biblia es que le han creído a Dios. Han tenido, caramba, yo le voy a permitir a Dios que yo no entiendo esto bien, pero le voy a permitir a Dios que intervenga. Recuerden al apóstol Pablo, ¿qué es lo que quiere que yo haga? Porque es curioso que Pablo estaba matando a Esteban y persiguiendo a los cristianos, pero él pensaba que lo estaba haciendo bien. Estaba haciendo bien. Entonces Dios lo orienta. El secreto está de uno poder preguntarle al Señor, Señor, yo no entiendo bien este asunto, pero llévame. Y eso es el inicio de la victoria. Muy bueno. ¿Alguien más, jóvenes? Doctor, la línea de pensamiento que llevamos con esta serie de estudios en nuestra iglesia, que esta es nuestra reunión de miércoles, aquí a las 8. Muy bien. Es que estamos mirando, y esa forma tripartita de ver el escenario es tremenda, porque permite una perspectiva más amplia. Y la perspectiva que estamos tomando del Éxodo es mirando a Egipto en tipológicamente como representando el mundo de donde nosotros hemos sido libertados. Entonces, mirando el viaje del desierto como la vida presente, el aquí y ahora que estamos viviendo todos. Y ahí pues es tremendo poder ver esa realidad también de que ahí es donde se muestran todas nuestras flaquezas. Así como se mostraron las de Moisés, se mostraron las del pueblo y tantas pruebas que pasaron en el desierto y Moisés que los llevaba hacia la tierra prometida. Muy bien. Esa Muy forma bien. tripartita estamos observando. Muy bien, déjeme añadir lo siguiente. Miren, lo peor que nos puede pasar en la vida no es resbalar y caer, es enamorarnos del suelo. Tú te puedes resbalar. Es más, a mí me gustaría decirle, mire, no se preocupe, pastor, no se preocupe, usted nunca aquí nadie va a resbalar y caer. Pero la vida no es, bueno, yo solo puedo decir, pero la vida no es así. El problema no está caerse, es quedarse en el suelo. El problema no es estar encarcelado. El problema es enamorarse del carcelero. La liberación que Dios ha llamado al ser humano, Dios nos ha llamado a ser personas que nada nos amarra. No nos amarra la bebida, no nos amarra el alcohol, no nos amarra las drogas, no nos amarra el trabajo. A personas que son adictas al trabajo, a personas que son adictas a la mentira, que son adictas, yo no sé a cuántas cosas más, droga, yo no sé cuántas cosas más. Y Dios no quiere que nada nos cautive. Entonces uno tiene que liberarse. Entonces ese proceso de liberación requiere uno sentido de dirección, hacerse del oído sordo a todas las voces que quieren uno alar hacia atrás, pero marchar adelante. Samuel García y después PDB. Sí, Samuel, ¿cómo estás? Bueno, profesor, es una preguntita. Esos incidentes, esas instancias en que se vieron cosas extraordinarias como el fuego en la noche, la nube que da sombra en el día, etcétera, el torbellino, la combustión espontánea de la salsa. Que recuerdo una explicación suya donde son arbustos que segregan un aceite y las altas temperaturas del desierto, pues hay combustión espontánea y esas explicaciones de gente pensante, estudiosos, científicos, etcétera, que dan una explicación de lo que aconteció en aquel entonces. Yo pienso que eso para la gente de hoy día que son agnósticos, que son incrédulos, pues empiezan a ya están diciendo, le están buscando explicación a cómo cruzaron el mar, cómo se dividió y dando unas explicaciones. O sea, sería puede traer consecuencias el uno estar dando esas explicaciones, porque como que le está quitando la mística esta de lo grande, lo extraordinario, cómo el Señor tuvo provisión en todas esas instancias, ¿verdad?
¿Cómo usted lo ve? Yo puedo explicar cómo es que funciona, lo que yo no puedo es repetirla. Por ejemplo, el abrir el mar, hay una explicación histórica y hay una explicación física para eso. Es que en una de las esquinas de la curva del Mar Rojo, ahí se confunden dos mares y en el medio de los mares hay, como se llama, un puente subterráneo. Y ha habido varias veces en la historia que los vientos han abierto y la gente puede pasar por ese puente. Eso yo lo puedo explicar bien. Lo que yo no puedo es repetirlo. Yo no le puedo decir a Alberto y a Juan y a Juan y a Nilda, mira, vamos allí que voy a abrir el mar esta tarde a las 2 de la tarde. ¿Entiendes? El milagro no está en la explicación del fenómeno, es la ubicación histórica y el momento preciso del fenómeno. Ahí es donde está el milagro de Dios. Mi deber como académico es tratar de explicarlo, pero cuando lo explico, debo añadir que yo no tengo la capacidad de repetir eso, aunque quiera. Ahora yo lo puedo explicar y le digo, mira, vamos a pararnos allí en el Mar Rojo hasta que no se abra, no nos movemos ahí. No funciona así. Y es interesante que el texto hebreo, que ya que han mencionado el Mar Rojo, el texto hebreo lo que dice es que Moisés no le dijo al mar, ábrete. Moisés metió el pie. Si Moisés no mete el pie, no se abre el mar. Es decir, todavía estuviera esperando allí a que se abriera. Porque la enseñanza es caminar al futuro para que todos los obstáculos se abran y te permita pasar. Esa es la gran enseñanza de la liberación de Egipto. Una última pregunta. Por favor. Y después sigue el PVC. Las rabietas que le daban y ese temperamento fuerte, lo llevaron a una ocasión donde las instrucciones fueron háblale a la peña, y él lo que hizo fue que la golpeó 2 veces. Pues por la influencia del pueblo y pues él tenía malos cascos, como decimos aquí en Naguabo. No es correcto decir que no vio la tierra prometida, o sea, que no la pudo pisar, que la tuvo que ver de lejos, a consecuencia de esa desobediencia, que se le dijo una cosa y hizo otra. Es correcto de indicarlo. Hay varios textos que apuntan a esa dirección. Te va a interesar el libro que escribí sobre Moisés, porque yo juego con el tema del temperamento y cómo Dios utiliza nuestras malas crianzas y nuestras deficiencias para hacer su objetivo y para llegar a ser lo que Dios quiere que sea. Por ejemplo, nosotros vivimos en una sociedad muy materialista, discriminando por los colores de la piel, por la realidad social, por la nacionalidad. Los otros días aquí en Miami, en Orlando, hubo una discusión entre 2 personas que hablaban muy bien inglés, los dos, pero uno tenía un acento rumano y otro tenía un acento de Nueva York. Entonces, la lucha, tú no eres verdadero americano porque tú no hablas como yo. Ya, entonces, uno nota que el discrimen empieza con hispanos. Luego de hispanos, todos los que están de un color diferente. Luego de un color diferente, que cuando ya no hay más nada que discriminar, habla diferente. ¿Entiendes? Porque el discrimen es pensarse mejor que otras personas. Entonces, esa es una gran lección de Moisés para el día de hoy, que miren, para Dios todos los israelitas estaban iguales, porque el libertador tenía los cascos medio rotos. PDB, ¿cómo estás? Tienes que quitarle el mute, tienes que desmutear la computadora. Bendiciones, hermano Samuel. Saludos. Yo no sé por qué me sale ahí PDV, pero soy su ex alumno de Fuller, también compañero de Embry. Ah, muy bien. Baruch Hashem. Bueno, alabado sea el Señor. Muchas gracias. Bueno, le voy a hacer 2 preguntas en una. Muy bien. La importancia de la transfiguración
donde se presenta Moisés y Elías para el cristianismo. Y segundo, ¿por qué ocultar esto del resto, al menos hasta después de la resurrección? ¿Por qué tú dejaste a ese hombre, Juan? ¿Por qué tú dejaste a ese hombre que me hiciera esa pregunta? Alberto tiene que mandarlo para allá, para Fuller de nuevo. Mira, posiblemente esa experiencia de Jesús es una de las más importantes. Ver en el libro mío sobre Elías, que va a salir en octubre, donde yo lo explico. Miren, Elías representaba el mundo de los profetas. Moisés representaba el mundo de la ley. Recuerden que la Biblia hebrea se divide ley, profetas y la tercera parte escritos. Lo primero están los 10 mandamientos. El libro del Éxodo expone los 10 mandamientos y los contextualiza. El Pentateuco se funciona todo alrededor de la ley, los 10 mandamientos. Los profetas explican la ley. Los escritos explican los profetas y explican la ley. Y el mensaje de Jesús de Nazaret explica los escritos, los profetas y la ley. Eso es que funciona de esa manera. Cuando Jesús se transfigura, usa esa tradición profética de Elías, pero lo que está detrás de eso es presentarse como un nuevo Moisés. Moisés fue transformado en el monte, les dije hablar que el rostro le resplandecía. En el Nuevo Testamento se habla que también el rostro de Jesús estaba transformado, por eso es que se llama transfiguración. Y lo curioso del caso es que en esa experiencia de Jesús de Nazaret, Jesús tiene la experiencia, se lleva a 3 discípulos. Moisés tiene la experiencia en el monte, se lleva a 3 discípulos también. Moisés igual 3, la misma dinámica, los mismos paralelos. Y añado lo siguiente. En Mateo presenta a Jesús como un segundo Moisés. Y esa experiencia de Moisés, esa experiencia de Jesús en el libro de Mateo se presenta de monte en monte. De la misma manera que Moisés subió al monte a recibir la gracia de Dios, Jesús subía el monte, monte de las bienaventuranzas, monte de la transfiguración, monte de Gólgota, monte de Getsemaní. O sea, el formato de Jesús de Nazaret en el libro de Mateo era seguir siendo un segundo Moisés y de esa manera cumplía la voluntad del Señor. Buena pregunta esta. Muy, muy buena pregunta. ¿Alguien más? Yo quisiera, ya estamos Juan. sobre las 9, pero quisiera, si es posible, tal vez terminar con esta pregunta, porque por favor, parte de lo que tocamos la semana pasada era la discusión de Moisés con Dios. ¿Quién me está enviando? Yo soy quien te envía. Pero después le da 2 señales de que él, para que él sepa quién es el que le manda. El primero es el tirar la vara y la vara que se convierte en culebra, y luego el meter la mano en su seno y la mano se convierte leprosa. ¿Qué significado y qué comparación que Dios le dice? Si no te creen con esta, te creerán con la otra. Sí, mira, para los cristianos y para los judíos, todos los modelos de serpientes son malvados. La serpiente es símbolo de maldad. Recuerdan a Eva, a Adán. En Egipto no. En Egipto era símbolo de sabiduría. Y en la corona del faraón, en la punta de la corona del faraón, había una serpiente. Por eso es que para los egipcios la serpiente era un símbolo positivo. Y la única vez, no muchas, la única vez que en la Biblia la serpiente tiene un elemento positivo es cuando Moisés levanta la serpiente, que es símbolo de salvación. Ahora nosotros lo interpretamos de esa manera, símbolo de salvación. Pero para Moisés, es decir, no, este símbolo que ustedes es de sabiduría, no, para Dios tiene el poder de transformarlo. Dios tiene el poder de cambiarlo. Lo convierte en un bastón. Y si el bastón lo vuelve a convertir en serpiente.
Es decir, que hay una manifestación de Dios extraordinaria que tiene control sobre las serpientes. Ese para elementos respectivos a la serpiente. Con respecto a la lepra, es la manifestación de Dios sobre la salud. Recuerden que la lepra en la antigüedad no solamente era una enfermedad física y biológica, era también una enfermedad social que te sacaban de la comunidad. Entonces, cualquier cosa que tuviera ampolla, que tuviera urticaria, que tuviera la sarampión ahora, que nosotros, si alguien de ustedes tiene sarampión y vivía en la época de Jesús, lo declaraban leproso. Inclusive a las casas le daba lepra, cuando le daba hongo y la pared se veía eso, tiene lepra la casa, porque la lepra es símbolo de lo que está mal, social, biológica. Entonces, que Moisés tenga la capacidad de sacar lepra y quitar lepra es el poder de Dios que se manifiesta sobre la vida, sobre la salud de individuos y sobre la salud de la sociedad. Yo le dediqué todo un capítulo a eso en mi libro sobre Moisés. Lo vas a disfrutar cuando lo veas. Gracias, doctor. Qué bueno. Esto ha sido un manjar. Denme, levantando su mano, ¿cuánto han disfrutado esta noche? Yo. Yes. Él acaba de escribir su libro, nos habló sobre el tema de su libro que estará disponible pronto, ¿no? El de Moisés va a estar en enero y el de Elías va a estar en octubre. Amén, amén. Y yo les compartí mi email. Me gustaría, si es posible, de algunos de ustedes recibir algún feedback de cómo les fue esta noche a ustedes. Esto ha sido grabado. Vamos a ponerlo en la página de nuestra iglesia, Pan de Vida, Iglesia Pan de Vida Tampa. Y también el doctor lo va a tener disponible y él tal vez si quiere postearlo también en algún lugar lo puede hacer. Pero muchas gracias a todos ustedes. Esto ha sido fabuloso y hemos aprendido tanto y quisiéramos seguirlo haciendo. Así que con la ayuda del Señor vamos a volver a tener al doctor con nosotros en un futuro no muy lejano y les dejaremos saber de eso también. Amén. Amén. Gracias por la invitación. Gracias a los estudiantes de Fuller y los colegas de Fuller que están aquí. Qué placer, y de Puerto Rico y de Orlando que veo ahí. Para mí es un gusto colaborar con ustedes y contribuir, aunque sea, mire, de manera modesta, a la construcción del reino. Dios les bendiga mucho. Dios les bendiga Amén. a todos. Amén. Nos vemos el miércoles que viene para nuestro próximo clase. Amén. Dios los bendiga. Amén. Gracias. Gracias, gracias. 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 Amén. Bendiciones. Bendiciones. Igualmente a todos. A todos. Ya, vamos a dar una